En la madrugada del 16 de diciembre de 1944, a 2 kilómetros al este de Malmedy, en las Ardenas belgas, la artillería alemana se preparaba para establecer su cortina de fuego, mientras la niebla helada cubría los bosques en un silencio mortal. El Obergefreiter Hans Krüger, de 26 años, había estado al servicio como artillero en la quinta batería del Regimiento de Artillería 751 durante 3 años y medio, desde que se unió en julio de 1941. Proveniente de una familia de relojeros en Württemberg, había heredado la destreza mecánica de su padre y abuelo, lo que lo convirtió en un experto en espoletas de contacto para los obuses de 105 milímetros. Su cañón LFH-18, con el número de serie 4312, había disparado 2.800 proyectiles desde Normandía hasta las Ardenas, con una precisión matemática que llenaba de orgullo a toda la batería. Esa mañana había desayunado pan oscuro con manteca de cerdo y café de achicoria, disfrutando lo que consideraba el inicio de la victoria definitiva en el frente occidental. Se sentía seguro de la superioridad técnica alemana, que había perfeccionado la artillería a lo largo de 50 años de tradición prusiana, sobre todo en las espoletas de tiempo mecánicas, que estallaban con una precisión cronométrica tras el tiempo exacto que se había calculado. Los estadounidenses nos traen cohetes de feria, había comentado Krüger a su cargador esa mañana mientras ajustaba la espoleta mecánica de su próximo proyectil. Mira esas espoletas rudimentarias de contacto que solo explotan al tocar el suelo. Nuestras espoletas Sichtsunder 43 tienen mecanismos de relojería suiza con una precisión de 0,2 segundos. Esos cohetes estadounidenses parecen fuegos artificiales del 4 de julio. Una espoleta de tiempo de origen alemán puede detonar a cualquier altura que se haya calculado matemáticamente, generando una lluvia de esquirlas mortales sobre las posiciones enemigas. Sus compañeros se reían, seguros de la superioridad del diseño alemán, que ya había sido probado en 2 guerras mundiales y perfeccionado en los laboratorios de Krupp. Lo que Krüger no sabía, mientras se mofaba de los cohetes de feria estadounidenses, era que estaba presenciando el arma que transformaría por completo la guerra antiaérea, y haría que su artillería de precisión mecánica quedara obsoleta en cuestión de minutos. La espoleta de proximidad VT de fabricación estadounidense incluía un pequeño transmisor de radio que funcionaba a 180 MHz, un receptor muy sensible, un amplificador de válvulas electrónicas, un circuito discriminador que utilizaba el efecto Doppler, una batería térmica que se activaba por centrifugación, un detonador eléctrico que respondía al instante, y un sistema de seguridad que evitaba que se detonara antes de alcanzar los 300 metros de vuelo. Todo el conjunto pesaba apenas 400 gramos. Tenía un diámetro de 11,4 centímetros y una longitud de 16,5 centímetros, y podía detectar objetos metálicos a distancias que variaban entre 20 y 100 metros. Dependiendo del tamaño del objetivo, la frecuencia de radio rebotaba en cualquier superficie metálica y regresaba al receptor alterada por el efecto Doppler, generando una señal de aproximación que hacía estallar la carga explosiva de forma automática, sin necesidad de contacto físico ni cálculos de tiempo previos. Entre 1943 y 1945, las fábricas de Estados Unidos fabricaron 22 millones de espoletas VT para proyectiles de artillería naval, antiaérea y de campaña. Alemania, por su parte, produjo alrededor de 40 millones de espoletas mecánicas de tiempo a lo largo de toda la guerra. Pero su precisión dependía de factores como los cálculos meteorológicos, la velocidad del viento, la temperatura del ambiente y el desgaste del cañón. La espoleta VT eliminaba todos esos elementos humanos y ambientales, asegurando una detonación óptima de manera automática. En las siguientes 72 horas, la espoleta de feria dispararía con una efectividad 6 veces mayor que cualquier espoleta mecánica alemana, transformando la artillería tradicional en una reliquia del siglo XIX. El 17 de diciembre de 1944, a las 2:30 de la tarde, en la zona de Elsenborn Ridge,
a unos 4 kilómetros al noroeste de Malmedy, la contraofensiva alemana se encontraba cara a cara con las primeras baterías estadounidenses, que contaban con espoletas de proximidad BT. Mientras la nieve empezaba a caer sobre las posiciones defensivas, el Hauptmann Friedrich Weber, de 34 años, estaba al mando del segundo batallón del Regimiento de Granaderos Panzer 994, con 12 años de experiencia desde 1932, cuando se unió como cadete a la Academia Militar de Dresden, con un historial que incluía campañas en Polonia, Francia, Rusia y Normandía. Había sobrevivido a 4 heridas en combate, y había sido condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, por su liderazgo durante la retirada de Falaise en agosto. Proveniente de una familia de oficiales prusianos, veía la artillería como el dios de la guerra, capaz de decidir batallas a través de cálculos matemáticos exactos y una coordinación cronométrica impecable. Su batallón había recorrido 8 kilómetros desde el punto de partida, sin encontrar una resistencia notable, lo que reafirmaba su convicción en la superioridad táctica de los alemanes. Esa mañana, había desayunado salchichas con chucrut y un café auténtico que había sido tomado de un depósito estadounidense, sintiendo que la ofensiva en las Ardenas devolvería el equilibrio al frente occidental. Weber había organizado sus 4 compañías en una formación de ataque escalonada, con 240 hombres distribuidos en líneas sucesivas, manteniendo una distancia de 150 metros entre cada escalón. Esta táctica había sido puesta a prueba tras 5 años de conflicto. Un avance rápido bajo la protección de su propia artillería, un asalto coordinado a posiciones enemigas identificadas, y la consolidación del terreno capturado antes del inevitable contraataque. El terreno cubierto de árboles facilitaba la infiltración de los alemanes, y Weber tenía la esperanza de llegar a la carretera de Malmedy antes de que cayera la noche, tal como estaba previsto en el plan de operaciones del Sexto Ejército Panzer. A las 14:32 en punto, la primera batería estadounidense, de 105 milímetros, comenzó a disparar proyectiles, con espoletas BT, desde posiciones situadas a 3.200 metros de distancia. Weber vio cómo los primeros proyectiles estadounidenses surcaban el aire sobre las copas de los árboles, a unos 400 metros de altura, esperando que estallaran al tocar el suelo, siguiendo la táctica habitual de la artillería. Sin embargo, el primer proyectil explotó de manera automática a 25 metros sobre la primera compañía alemana, a las 14 horas, con 32 minutos y 8 segundos, generando una lluvia de metralla que abarcó un área circular de 120 metros de diámetro. El segundo proyectil estalló a 30 metros de altura sobre la segunda compañía 3 segundos más tarde. Weber lanzó órdenes para que se dispersaran, pero sus hombres no contaban con protección contra las explosiones aéreas que estallaban automáticamente sobre ellos. En un lapso de 4 minutos, la batería estadounidense disparó 48 proyectiles VT, que estallaron a alturas óptimas calculadas por radio, generando un patrón de destrucción que ningún manual alemán había previsto jamás. La primera compañía de Weber sufrió la pérdida de 62 soldados de los 84 que estaban al inicio. En los primeros 6 minutos de bombardeo, BT, el Oberleutnant Dietrich Hoffmann, al mando de la primera compañía, recibió 47 fragmentos de metralla, cuando el tercer proyectil, VT, estalló a 18 metros sobre su posición. Los fragmentos más grandes, que pesaban entre 8 y 12 gramos cada uno, atravesaron su casco de acero a velocidades superiores a 500 metros por segundo, fracturando su cráneo en varios puntos y provocando una hemorragia cerebral masiva. Hoffmann se desmayó en 2 segundos y 3 décimas, y falleció en menos de un minuto debido a un shock hemorrágico. Su sargento mayor, el Feldwebel Klaus Richter, sufrió la amputación traumática de la pierna izquierda, cuando un trozo de 23 gramos cortó la arteria femoral y destrozó el hueso del muslo a 7 centímetros por encima de la rodilla. Richter perdió 800 mililitros de sangre en el primer minuto, desarrollando un shock hipovolémico severo
con una presión arterial de 50/20 milímetros de mercurio. De los 22 soldados que quedaban en la primera sección, 16 resultaron heridos con lesiones penetrantes en el tórax, abdomen o extremidades, lo que requería una evacuación médica urgente. Geber dio la orden de retirada general tras 8 minutos de bombardeo BT, que arruinó la capacidad de combate de su batallón. De los 240 hombres que había al inicio, 93 habían muerto, 112 estaban gravemente heridos, y 35 se encontraban ilesos, pero en estado de shock. En su reporte de esa noche anotó: el adversario cuenta con artillería que explota de manera automática sobre nuestras posiciones sin necesidad de tocar el suelo. Nuestras estrategias de dispersión no sirven de nada frente a las explosiones aéreas que son controladas por radio. Solicito de manera urgente información sobre medidas técnicas de contrarresto, ya que la artillería convencional alemana no puede hacer frente a esta tecnología desconocida. El 20 de diciembre de 1944, a las 11:15 de la mañana, en los muelles del puerto de Amberes, a 200 metros de la terminal de combustible, las baterías antiaéreas alemanas se preparaban para lanzar cohetes Bu-1, mientras que los sistemas de defensa británicos activaban por primera vez las espoletas VT en un entorno urbano. El Oberleutnant zur See Klaus Brenner, de 29 años, estaba al mando de la unidad de lanzamiento del Flak Regiment 155, con 6 años de experiencia en artillería naval y antiaérea desde 1938. Un experto en cohetes Bu-1, había estado al mando de 137 lanzamientos exitosos dirigidos a Londres desde las costas de Francia, antes de que los alemanes se replegaran hacia Holanda. Nacido en Hamburgo en el seno de una familia de ingenieros navales, veía el Bu-1 como la máxima expresión de la ingeniería aerodinámica alemana, que demostraría la superioridad técnica del Reich frente a las rudimentarias defensas antiaéreas británicas. Su plataforma de lanzamiento móvil, conocida como Schleudergerät, había sido trasladada de manera secreta a posiciones a 15 kilómetros de Amberes para atacar el puerto más crucial de los aliados en Europa Occidental. Esa mañana, había tomado un desayuno de pan con mermelada de ciruela y café, mientras revisaba los cálculos de trayectoria que asegurarían un impacto directo en los depósitos de combustible estadounidenses. Brenner había estimado la trayectoria del vuelo, teniendo en cuenta una velocidad constante de 620 km por hora, una altitud de crucero de 2.000 metros, una distancia al objetivo de 14,8 kilómetros, y un tiempo de vuelo calculado en 1 minuto con 43 segundos. El cohete Bu-1 tenía un peso de 2.150 kilogramos al momento del lanzamiento. Llevaba una ojiva que contenía 850 kilogramos de explosivo amatol, y se movía guiado por un sistema giroscópico que contaba las revoluciones de una hélice para medir la distancia recorrida. La estrategia alemana aprovechaba la baja altitud del Bu-1 para esquivar la interceptación de cazas, y su velocidad supersónica inicial hacía difícil que la artillería antiaérea convencional pudiera seguirlo. Brenner confiaba en que las defensas británicas fallarían, tal como lo habían hecho durante los bombardeos en Londres entre junio y octubre. A las 11:17 en punto, Brenner puso en marcha el sistema de lanzamiento, y el cohete Bu-1 se elevó con su característico estruendo de motor a reacción. El proyectil voló justo como lo habían calculado los alemanes, alcanzando una altitud de 2.000 metros, con una velocidad de 620 km por hora y con dirección directa hacia los muelles de Amberes. A las 11:18 con 45 segundos, cuando el Bu-1 estaba a 4.000 metros del puerto, la primera batería británica de cañones de 94 milímetros comenzó a disparar con proyectiles que llevaban espoletas BT. Brenner observaba desde su puesto de vigilancia con unos binoculares, esperando ver cómo los proyectiles británicos estallaban sin éxito en el suelo tras fallar el objetivo móvil. Por otro lado, el primer proyectil VT explotó de manera automática a unos 40 metros del Bu-1 a las 11:18 y 48 segundos, generando una nube de esquirlas que atravesó el fuselaje del cohete en 23 lugares. De inmediato, el motor pulsante del Bu-1 se detuvo,
El sistema de guía giroscópico falló, y el cohete comenzó a caer en espiral hacia un campo desierto a 2 kilómetros del puerto. En tan solo 3 segundos, la artillería primitiva británica había aniquilado el arma de represalia más sofisticada de Alemania. El buno de Brenner sufrió daños devastadores cuando 43 trozos de metralla perforaron al mismo tiempo el fuselaje, las alas y el sistema de propulsión. Los fragmentos más pesados, que pesaban entre 15 y 21 gramos cada uno, atravesaron las paredes de aluminio de 2 milímetros de grosor a velocidades de 700 metros por segundo, destruyendo el tanque de combustible principal y cortando las líneas de alimentación del motor. El sistema giroscópico quedó inservible cuando 3 trozos chocaron contra la carcasa de protección, desajustando los rotores internos y eliminando la posibilidad de navegación automática. La válvula de entrada del motor pulsante se rompió en 12 partes tras ser golpeada por un proyectil de 19 gramos, lo que interrumpió el ciclo de combustión que generaba empuje para el cohete. En 2 segundos y 4 décimas, el buno perdió toda sustentación aerodinámica, entró en una caída descontrolada y se estrelló a gran velocidad en un área deshabitada, sin causar daños al objetivo planeado. Brenner dio la orden de detener las operaciones de inmediato, tras ver cómo su primer cohete Buno era destruido por artillería que detonaba automáticamente cerca del blanco en movimiento. En su informe de esa tarde, al mando de la Luftwaffe, escribió: «Las defensas británicas cuentan con artillería que explota por proximidad, sin necesidad de impacto directo. Nuestros cohetes Buno son susceptibles a esta tecnología desconocida que elimina la necesidad de apuntar con precisión. La eficacia de nuestras armas de represalia ha caído a cero debido a sistemas de espoleta que no logramos entender. Solicito un análisis técnico urgente y directrices para seguir con las operaciones». El 6 de abril de 1945, a las 6:40 de la tarde, en aguas al noroeste de Okinawa, a unas 50 millas de la costa, los destructores japoneses se acercaban a la formación estadounidense mientras los cañones de 5 pulgadas se preparaban para la primera demostración naval de las espoletas BT contra los ataques kamikaze. El capitán de corbeta Hiroshi Yamamoto, de 36 años, estaba al mando del destructor Yukikaze, con 14 años de servicio en la Armada Imperial desde 1931, cuando se graduó de la Academia Naval de Etajima. Veterano de Pearl Harbor, Midway, Guadalcanal y el Mar de Filipinas, había sobrevivido a más enfrentamientos navales que cualquier otro capitán de destructor japonés en activo. Nacido en una familia samurái de Kyushu, veía el combate en el mar como el arte más elevado, donde la rapidez, la precisión y el espíritu Yamato eran claves para vencer a enemigos con tecnología superior. Su destructor de la clase Kagero había hundido 2 cruceros estadounidenses y había causado daños a 4 destructores durante 2 años de conflicto en el Pacífico, ganándose una fama como uno de los barcos más mortales de la flota combinada. Esa tarde, había dado la orden de preparar todos los cañones para un ataque nocturno contra los transportes estadounidenses que estaban anclados en la bahía de Agushi, confiando en la superioridad táctica japonesa en el combate naval de superficie. Yamamoto había diseñado una aproximación rápida, aprovechando la penumbra, a 35 nudos en formación lineal, con espacios de 800 metros entre los barcos, comenzando el ataque a 12.000 metros de distancia, con proyectiles perforantes del tipo 91, y una retirada inmediata tras lanzar torpedos tipo 90, y 3 de 24 pulgadas. Esta estrategia había mostrado su eficacia en Guadalcanal y las Islas Salomón. Una velocidad superior a 30 nudos dificultaba un seguimiento preciso por parte de la artillería enemiga, y los torpedos de oxígeno líquido japoneses tenían un alcance mayor que cualquier torpedo estadounidense. Yamamoto confiaba en hundir al menos 3 transportes antes de que las defensas americanas pudieran reaccionar de manera efectiva contra objetivos móviles en completa oscuridad. A las 6 de la tarde con 42 minutos, el radar estadounidense localizó la formación japonesa a 18.000 metros de distancia. Los destructores USS Laffey
y USS O'Brien, comenzaron a disparar con cañones de 5 pulgadas y 38 calibres, que estaban equipados con espoletas BT. Yamamoto vio cómo los primeros proyectiles estadounidenses se acercaban a su formación, esperando que estallaran inofensivamente en el agua, tras calcular erróneamente la velocidad y dirección de los objetivos en movimiento. Sin embargo, el primer proyectil BT explotó automáticamente a 28 metros del Yukikaze a las 6 de la tarde, con 42 minutos y 16 segundos, generando una explosión en el aire que atravesó la superestructura del destructor, esparciendo 73 fragmentos de metralla. 8 segundos después, el segundo proyectil estalló a 35 metros sobre la cubierta principal. Yamamoto dio la orden de realizar una maniobra evasiva de emergencia, pero los proyectiles FT continuaban estallando automáticamente a la distancia ideal, sin importar los cambios de rumbo y velocidad de los japoneses. En un lapso de 6 minutos, los cañones estadounidenses lanzaron 96 proyectiles VT, generando un patrón de explosiones en el aire que convirtió la aproximación nocturna japonesa en una misión suicida, bajo un fuego antiaéreo imposible de esquivar. El Yukikaze sufrió daños estructurales severos cuando 147 fragmentos de metralla perforaron el casco, la superestructura y los sistemas de armamento en múltiples impactos al mismo tiempo. Los fragmentos más pesados, que pesaban entre 12 y 18 gramos cada uno, atravesaron las planchas de acero de 8 milímetros de grosor a velocidades superiores a 600 metros por segundo, destruyendo la sala de máquinas número 2 y cortando las líneas de vapor principal. El sistema de dirección de tiro sufrió daños irreversibles cuando 21 fragmentos impactaron la torre de control, causando la muerte instantánea del oficial de artillería y destruyendo los equipos de cálculo balístico. La caldera número 3 presentó varias fugas de vapor tras ser perforados los tubos de agua por 9 fragmentos, lo que hizo que la velocidad máxima del destructor cayera de 35 nudos a 18 nudos en menos de 4 minutos. El cañón principal de proa quedó fuera de servicio cuando un fragmento de 26 gramos dañó el sistema hidráulico de elevación, impidiendo el fuego directo contra objetivos en la superficie. Yamamoto dio la orden de retirada inmediata, después de 8 minutos de bombardeo, VT, que dejó a su formación sin capacidad de combate. De los 3 destructores japoneses que había al principio, uno se hundió por daños debajo de la línea de flotación, otro había perdido su propulsión principal, y el Yukikaze seguía navegando, aunque con un 60% de sus sistemas de armas fuera de combate. En su último mensaje de radio esa noche, comunicó: la artillería enemiga detona automáticamente cerca de objetivos móviles sin impacto directo. Evasión por velocidad y maniobra resulta inútil contra explosiones controladas por proximidad. Las tácticas navales tradicionales japonesas han quedado obsoletas por una tecnología americana desconocida. La revolución apenas estaba comenzando. Lo que los comandantes alemanes y japoneses habían vivido en Europa y el Pacífico en los últimos meses de guerra era solo el inicio de una transformación que convertiría toda la artillería convencional en una reliquia anticuada frente a la precisión automática de las espoletas de proximidad VT. Los avances seguían acelerándose, mientras las fuerzas alemanas se enfrentaban a la dura realidad de un enemigo que controlaba cada vez más el espacio aéreo europeo. El 28 de diciembre de 1944, en los cielos de Colonia, el Hauptmann Klaus Brenner estaba al mando de un grupo de 8 Messerschmitt Bf 109 en una misión crítica de interceptación. Brenner había completado 236 misiones de combate desde que comenzó la guerra, logrando sobrevivir a las campañas en Polonia, Francia, la Batalla de Inglaterra y los peligrosos cielos del Frente Oriental. Nacido en Múnich en 1917, hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial, se había unido a la Luftwaffe en 1938, con grandes aspiraciones de gloria en el aire. Sus primeras victorias las obtuvo en Francia, donde derribó 4 cazas franceses en un par de semanas. Durante la Batalla de Inglaterra, sumó 6 Spitfires y 3 Hurricanes a su cuenta,
lo que le valió la Cruz de Hierro de primera clase. En Rusia, donde las condiciones eran extremas pero los objetivos no faltaban, había elevado su total a 42 derribos confirmados, convirtiéndose en uno de los ases más admirados de su escuadrón. Su fama no solo se basaba en su puntería mortal, sino también en su habilidad para regresar a casa, a pilotos inexpertos, en misiones complicadas. La formación alemana se acercaba a un grupo de 120 bombarderos B-17, volando a 7.000 metros de altura, protegidos por 60 P-50 y 1 Mustangs. Brenner había revisado los informes de inteligencia. Los americanos habían cambiado sus tácticas antiaéreas, pero los detalles seguían siendo confusos. Las instrucciones eran claras: deshacer la formación de bombarderos antes de que llegaran a las fábricas de combustible sintético. El plan de acción seguía los protocolos habituales: acercamiento desde el sol, ataque directo a los bombarderos principales, y luego dispersarse para esquivar a los cazas de apoyo. Brenner había llevado a cabo esta táctica en numerosas ocasiones, con resultados variados, pero siempre había conseguido infligir suficiente daño para que las pérdidas valieran la pena. El enfrentamiento comenzó a las 2 de la tarde con 32 minutos, cuando la formación alemana inició su descenso de ataque. Brenner eligió un B-17 en la formación delantera, alineando su mira sobre la cabina del piloto. A 800 metros de distancia, abrió fuego con sus cañones de 20 milímetros, observando cómo sus proyectiles trazadores se dirigían hacia el blanco. Pero a 600 metros, ocurrió algo sorprendente. El aire alrededor de su Messerschmitt se llenó de explosiones precisas que surgían de repente. No había señales de proyectiles antiaéreos, ni el humo típico de la artillería de contacto, solo explosiones que estallaban justo a la distancia ideal para causar el mayor daño posible. Su ala derecha recibió impactos de esquirlas, perforando el tanque de combustible auxiliar. El unteroficier Mueller, que volaba a su izquierda, se desvaneció en una bola de fuego cuando 3 explosiones simultáneas destrozaron su fuselaje. En 30 segundos, 4 de los 8 Messerschmitt fueron alcanzados por explosiones que parecían ir tras ellos de manera individual. Brenner hizo un tonel desesperado para esquivar, pero las explosiones seguían apareciendo a la distancia precisa donde su avión estaría un segundo después. La precisión era casi sobrenatural. Cada explosión ocurría a exactamente 15 metros de su avión. La distancia perfecta para que las esquirlas atravesaran su blindaje ligero sin perder energía. Los daños en el Messerschmitt de Brenner se fueron acumulando rápidamente bajo el intenso bombardeo cercano. La metralla había perforado su radiador de aceite, lo que provocó que la temperatura del motor Daimler-Benz DB605A se disparara de manera peligrosa. El sistema hidráulico estaba perdiendo presión por varias perforaciones, lo que hacía que los controles se sintieran pesados y poco sensibles. Su radio había quedado inoperativa tras ser alcanzada por un fragmento que atravesó la cabina, cortando toda comunicación con los demás sobrevivientes de su escuadrón. Aún más crítico, la metralla había dañado las líneas de combustible, generando una fuga peligrosa que llenaba la cabina con vapores inflamables. El velocímetro mostraba velocidades erráticas debido a los daños en el tubo pitot, mientras que el altímetro había comenzado a fallar de manera intermitente. Sus cañones de 20 milímetros quedaron fuera de servicio cuando la metralla cortó los cables de alimentación eléctrica del sistema de disparo. El blindaje trasero de su asiento presentaba numerosos golpes que habían deformado el metal sin llegar a atravesarlo del todo, pero cada nuevo golpe comprometía su estructura. Brenner consiguió salir de la zona de combate descendiendo rápidamente, aunque su Messerschmitt era difícil de manejar. En el trayecto de vuelta a la base, pensó en lo que había visto: un sistema de artillería que no necesitaba un impacto directo para ser mortal, que transformaba cada proyectil en una mina aérea diseñada para estallar en el momento justo. De los 8 cazas que habían comenzado la misión, solo 2 lograron regresar a la base, y ambos necesitarían reparaciones considerables. Los bombarderos americanos continuaron con su misión sin sufrir pérdidas importantes, resguardados por un escudo invisible de explosiones programadas.
La superioridad aérea de los alemanes, ya afectada por la falta de combustible y la escasez de pilotos con experiencia, se encontraba ahora ante un adversario capaz de derribar aviones, sin necesidad de impactarlos directamente. El 3 de enero de 1945, en el marco de la Operación Bodenplatte, el mayor Wilhelm Hartmann lideraba el último ataque masivo de la Luftwaffe contra los aeródromos aliados en Bélgica y Holanda. Hartmann, un veterano de 32 años, contaba con 58 derribos confirmados, entre los que se incluían 13 bombarderos cuatrimotores. Nacido en Berlín, había cursado estudios de ingeniería aeronáutica antes de unirse a la Luftwaffe en 1939. Su bagaje técnico le había permitido entender mejor que muchos de sus compañeros las tácticas innovadoras del enemigo. Durante la Batalla de Inglaterra, fue uno de los primeros en reconocer las ventajas del radar británico, informando a sus superiores sobre sus hallazgos, aunque con escasa respuesta. En el frente oriental, se habían implementado estrategias novedosas para llevar a cabo ataques contra formaciones de bombarderos soviéticos, buscando causar el mayor daño posible, mientras se reducía la exposición al fuego enemigo. Su fama se fundamentaba en su habilidad analítica. Tenía la capacidad de reconocer patrones en las tácticas del adversario y crear contramedidas efectivas. Sin embargo, las nuevas armas estadounidenses presentaban retos que ponían a prueba su vasta experiencia. La misión de Hartmann consistía en comandar 24 Focke-Wulf 190D hacia el aeródromo de Eindhoven, donde la inteligencia alemana había detectado una notable concentración de cazas P-47 Thunderbolt. El plan implicaba realizar un vuelo a baja altura para evitar ser detectados por radar, seguido de ataques de ametrallamiento contra aviones en tierra y las instalaciones de combustible. Era una misión arriesgada disfrazada de operación táctica. La Luftwaffe estaba utilizando sus últimas reservas de pilotos, con experiencia en un intento desesperado por ganar tiempo para las nuevas armas secretas que prometían cambiar el rumbo de la guerra. Hartmann sabía cuáles eran las probabilidades, pero también comprendía que la otra opción era la desaparición gradual de la fuerza aérea alemana bajo el peso del bombardeo estratégico de los aliados. El ataque comenzó a las 9:15, cuando la formación alemana descendió sobre Eindhoven a unos 50 metros de altura. Hartmann lideró el primer grupo contra la línea de vuelo principal, donde había 32 P-47 alineados en formación. Pero al acercarse para el primer pase de ametrallamiento, el aeródromo se convirtió en un verdadero infierno de explosiones aéreas precisas. Las baterías antiaéreas de Estados Unidos estaban dotadas de munición de proximidad, formando una barrera mortal de explosiones programadas que estallaban justo cuando los aviones alemanes cruzaban sus zonas de peligro. Los proyectiles de 90 milímetros estallaban a alturas de entre 40 y 60 metros, generando un campo de metralla mortal que era imposible esquivar volando bajo. El teniente Richter, que volaba a la derecha de Hartmann, fue alcanzado por 3 explosiones al mismo tiempo que desintegraron su Focke-Wulf en llamas. La precisión era escalofriante. Cada proyectil parecía tener claro cuándo un avión alemán se encontraba en su área letal. En un par de minutos de combate, 16 de los 24 atacantes habían sido derribados o gravemente dañados. Los que lograron sobrevivir solo pudieron destruir 8 aviones enemigos que estaban en tierra, una relación de pérdidas desastrosa que la Luftwaffe no podía soportar. El Focke-Wulf de Hartmann sufrió serios daños durante el ataque. La metralla cercana había atravesado su motor radial BMW 800-12 en varios puntos, provocando una pérdida de potencia y una vibración intensa que ponía en riesgo la hélice. El sistema de refrigeración se había visto afectado, elevando la temperatura del motor a niveles peligrosos que exigían una reducción inmediata de potencia. Su tanque de combustible principal presentaba signos de fuga, tras ser perforado por varios fragmentos que atravesaron el blindaje. Los controles de vuelo respondían de manera errática debido a los daños en los cables de control, haciendo que el avión tendiera a girar hacia la izquierda de forma incontrolada. La cabina había sido impactada por metralla que destruyó varios instrumentos esenciales,
incluyendo el indicador de combustible y el compás magnético. Su radio había quedado fuera de servicio, interrumpiendo toda comunicación con los sobrevivientes de su escuadrón. Aún más alarmante, podía percibir el olor a humo que salía del compartimento del motor, lo que señalaba un posible incendio interno que podría propagarse al tanque de combustible en cualquier instante. Hartmann logró regresar a su base en Alemania, pero el costo de la operación Bodenplatte había sido exorbitante. La Luftwaffe había perdido 300 aviones y 250 pilotos, con experiencia en un solo día. Recursos que no se podían reponer. Los aeródromos aliados habían sufrido daños mínimos y fueron reparados en un par de días. Para Hartmann, la misión había dejado claro que las defensas antiaéreas estadounidenses habían avanzado más allá de lo que los alemanes podían manejar. Las municiones de proximidad habían transformado cada batería antiaérea en un sistema de defensa de área capaz de eliminar múltiples objetivos al mismo tiempo, sin necesidad de impactos directos. La época de los ataques aéreos a baja altura había llegado a su fin, y con ello se desvanecían las últimas esperanzas de Alemania para retomar el control del aire. El 15 de enero de 1945, en los cielos de Renania, el Oberstleutnant Ernst Kessler lideraba lo que sería una de las últimas grandes misiones de interceptación de la contienda. Kessler, con 41 años, era un veterano consumado con 73 derribos confirmados, entre los que se contaban 25 bombarderos pesados. Nacido en Hamburgo en una familia con tradición naval, había trasladado su amor por el combate del mar al aire al unirse a la Luftwaffe en 1936. Su trayectoria abarcaba todos los frentes de la guerra. Había volado en España durante la Guerra Civil, participado en las campañas de Polonia y Francia, sobrevivido a la batalla de Inglaterra y combatido en los cielos letales de Rusia. Su especialidad era el ataque a bombarderos pesados, una habilidad que exigía precisión, paciencia y nervios de acero. Durante 1943, había perfeccionado la táctica del ataque de martillo, acercándose desde arriba y por detrás para maximizar el tiempo de disparo y al mismo tiempo reducir la exposición al fuego enemigo. Sus informes de combate eran analizados en las escuelas de vuelo alemanas como ejemplos de técnica impecable. La misión enfrentaba a 18 Messerschmitt Bf-109K4 contra una formación de 240 B-17 Flying Fortress, escoltados por 120 P-50 y 1 Mustangs. Era una proporción suicida, pero la desesperación alemana había llegado a niveles críticos. Las refinerías de combustible sintético en la región del Ruhr estaban siendo destruidas de manera sistemática, y cada misión de bombardeo exitosa acercaba más a Alemania al colapso económico total. Kessler había revisado los reportes de inteligencia sobre las nuevas municiones estadounidenses, pero la información era incompleta y poco fiable. Algunos pilotos informaban sobre explosiones que ocurrían de repente, mientras que otros hablaban de proyectiles que parecían seguir a sus aviones. Lo único claro era que las pérdidas alemanas habían aumentado de manera drástica en las últimas semanas, mientras que las bajas aliadas habían disminuido en proporción. El encuentro comenzó a la 1 de la tarde con 46 minutos, cuando Kessler detectó la formación de bombarderos a 8.500 metros de altura. Siguiendo la táctica habitual, dividió su escuadrón en 3 grupos de 6 aviones cada uno, planeando ataques coordinados desde diferentes direcciones para saturar las defensas del enemigo. Pero cuando el primer grupo comenzó su aproximación para atacar, el cielo se llenó de explosiones que aparecían con una precisión casi sobrenatural. Los misiles antiaéreos de los bombarderos ya no necesitaban un impacto directo. Cada uno generaba una esfera mortal de 30 metros de ancho que estallaba justo cuando un caza alemán entraba en su zona de peligro. El Hauptmann Fischer, al mando del grupo de la derecha, fue sorprendido por 4 explosiones al mismo tiempo que desintegraron su Messerschmitt en pedazos incandescentes. Los proyectiles parecían prever los movimientos evasivos de los alemanes, estallando no donde estaban los aviones, sino donde se encontrarían 2 segundos más tarde. En apenas 4 minutos de combate, 12 de los 18 cazas alemanes
habían sido destruidos o gravemente dañados. Kessler hizo 3 pasadas de ataque, logrando causar serios daños a 2 bombarderos. Pero el precio a pagar había sido desastroso. Las formaciones estadounidenses continuaron con su misión sin desviarse, protegidas por un manto de explosiones programadas que hacían que el combate aéreo convencional quedara obsoleto. Los daños acumulados en el Messerschmitt de Kessler evidenciaban la peligrosidad de las nuevas armas estadounidenses. Su motor Daimler-Benz DB605 había recibido varios impactos de metralla que afectaron el sistema de lubricación, provocando que la temperatura del aceite subiera a niveles críticos. El radiador de glicol tenía 3 perforaciones, lo que generó una fuga que fue disminuyendo poco a poco la capacidad de enfriamiento del motor. El tanque de combustible del lado derecho presentaba señales de fuga tras ser atravesado por fragmentos de metralla, lo que redujo su autonomía de vuelo a menos de 30 minutos. Los alerones estaban dañados, lo que afectaba el control lateral del avión, obligando a hacer ajustes constantes con el timón de dirección. Además, su sistema de oxígeno había sido afectado, limitando su capacidad para operar a gran altitud. La cabina había sido impactada por fragmentos que destrozaron el altímetro y el medidor de velocidad vertical, herramientas esenciales para el combate aéreo. Las ametralladoras de 13 milímetros quedaron fuera de servicio cuando los escombros cortaron las líneas de suministro de munición, dejándolo prácticamente desarmado. En el vuelo de regreso, Kessler pensó en el futuro de la guerra en el aire. Las municiones de proximidad habían convertido cada bombardero en una fortaleza móvil capaz de eliminar atacantes a distancias que hacían inviable el combate convencional. Los cazas alemanes, diseñados para enfrentamientos 1 a 1 y ataques precisos, se volvían obsoletos ante un enemigo que podía establecer campos de muerte programados alrededor de sus formaciones. De los 18 pilotos que habían despegado esa mañana, solo 4 lograron regresar a la base, y 2 de ellos estaban tan gravemente heridos que jamás volverían a volar. La Luftwaffe no solo había perdido aviones que no se podían reemplazar, sino que también se había llevado consigo la experiencia de años de combate, algo que no se podía transmitir a los pilotos novatos que llegaban con menos de 20 horas de entrenamiento. La guerra aérea sobre Alemania había llegado a su fin. Lo que quedaba era solo la agonía prolongada de una fuerza aérea que ya no podía llevar a cabo su misión principal de proteger el espacio aéreo nacional. Las cifras de producción muestran claramente la magnitud de la ventaja industrial de Estados Unidos. Durante 1944, el país del norte fabricó 96.278 aviones militares, en comparación con los 39.807 de Alemania. En diciembre de 1944, la producción mensual de munición antiaérea en Estados Unidos alcanzó 4.500.000 unidades, mientras que Alemania solo logró producir 700.000 unidades en ese mismo mes. El tiempo que los pilotos de caza estadounidenses pasaban en entrenamiento era de 240 horas de vuelo, en contraste con las 60 horas que recibían los pilotos alemanes en 1945. La producción de combustible para aviones en Estados Unidos alcanzó 5.000 millones de litros al año, mientras que la producción alemana de combustible sintético se había reducido a 400 millones de litros, debido a los bombardeos estratégicos. Las fábricas estadounidenses contaban con 8 millones de trabajadores dedicados a la fabricación de armamento, operando en 3 turnos de 24 horas, mientras que la industria alemana, que dependía del trabajo forzado y sufría constantes ataques aéreos, funcionaba a menos del 40% de su capacidad máxima. La proporción de reemplazo de los pilotos estadounidenses era del 120% de las bajas, lo que garantizaba que las unidades mantuvieran su capacidad operativa. En cambio, la Luftwaffe funcionaba con solo el 50% de su plantilla autorizada de pilotos. Las bajas alemanas evidenciaban la efectividad mortal de las municiones de proximidad. La esperanza de vida de un piloto de caza alemán había disminuido a tan solo 40 horas de vuelo en combate en 1945, en comparación con las 200 horas de 1942. Las tasas de pérdida en misiones de interceptación contra bombarderos
se dispararon del 12% en 1943 al 38% en 1945. Por su parte, los bombarderos aliados, que contaban con la protección de municiones de proximidad, vieron una reducción del 60% en sus pérdidas durante ese mismo lapso. La eficacia de las misiones de bombardeo alemanas se desplomó de manera notable. Mientras que en 1942, un piloto alemán promedio lograba destruir 4 objetivos en cada misión, para 1945 esa cifra había bajado a 0.6 objetivos por misión. Los relatos de la posguerra muestran la magnitud del impacto psicológico que tuvieron estas armas. Cuando el general Major Adolf Galland declaró ante los interrogadores aliados en junio de 1945, en el campo de prisioneros de Mondorf-les-Bains, sus palabras evidenciaron cómo había cambiado la percepción alemana sobre la guerra tecnológica. Galland, quien había estado al mando de la escuadra de cazas de la Luftwaffe desde noviembre de 1941, al principio había tomado los primeros informes sobre municiones de proximidad, como exageraciones de pilotos traumatizados. Pensábamos que nuestros pilotos estaban viendo cosas raras en el cielo, explosiones que ocurrían por casualidad. Contábamos con la mejor tecnología aeronáutica del planeta, nuestros jets, Me-262, nuestros cohetes, nuestros cañones de alta velocidad. ¿Cómo podían los americanos, que apenas estaban empezando a pelear en serio, superar décadas de avances alemanes? El momento de la verdad llegó el 20 de enero de 1945, cuando recibió el informe de combate del mayor Hartmann. Tras la operación Bodenplatte, Hartmann era nuestro analista más certero, un ingeniero que se había convertido en piloto. Cuando habló de proyectiles que estallaban con una precisión milimétrica, me di cuenta de que estábamos ante algo verdaderamente innovador. No era cuestión de suerte o casualidad. Era ciencia aplicada a la guerra de una forma que nunca habíamos contemplado. La repercusión estratégica era devastadora. Nuestros aviones, que estaban diseñados para el combate uno a uno y ataques precisos, quedaron obsoletos de inmediato. No podíamos acercarnos lo suficiente para utilizar nuestras armas sin arriesgarnos a ser destruidos por explosiones que no necesitaban una puntería perfecta. Era como intentar pelear con espadas contra ametralladoras. Su reflexión final resumió la lección más importante. Habíamos confundido la complejidad técnica con la superioridad táctica. Los estadounidenses habían encontrado la solución clave para el dilema de la guerra aérea: cómo eliminar objetivos veloces y maniobrables de forma constante y eficaz. El testimonio de Albert Speer, quien ocupaba el cargo de Reichsminister, fue registrado durante los juicios de Nuremberg en marzo de 1946 y brindó una visión distinta sobre el efecto industrial de las municiones de proximidad. Como ministro de Armamentos desde 1942, Speer había estado al mando de la conversión de la economía alemana hacia una producción bélica total, pero las nuevas armas estadounidenses representaban un reto que la industria alemana no podía igualar. Al principio, subestimamos la relevancia de la electrónica en la guerra moderna. Nuestros ingenieros se centraban en hacer blindajes más gruesos, cañones más grandes y motores más potentes. Evaluábamos el éxito en toneladas de acero y caballos de fuerza. El momento clave se presentó en febrero de 1945, cuando los ingenieros alemanes analizaron los restos de munición estadounidense recuperada. Nuestros especialistas quedaron impresionados por la miniaturización de los componentes electrónicos. Lo que nosotros necesitábamos en un equipo del tamaño de un escritorio, ellos lo habían reducido a un proyectil de artillería. La precisión en la fabricación era asombrosa, cada pieza funcionaba a la perfección, incluso después de ser disparada a velocidades que generaban fuerzas G, que deberían haber destruido cualquier mecanismo delicado. La conclusión estratégica fue inmediata. No podíamos replicar esta tecnología con nuestros métodos de producción. Necesitaba una infraestructura industrial totalmente distinta. Fábricas dedicadas a la producción de componentes en miniatura, personal capacitado en técnicas de alta precisión, y materiales que no contábamos en la cantidad necesaria.
Su conclusión fue desalentadora. Hemos perdido la guerra no en los frentes de combate, sino en los laboratorios y fábricas. Los estadounidenses habían llevado la innovación a un nivel industrial que nosotros, a pesar de nuestra rica tradición en ingeniería, no logramos alcanzar. El análisis histórico posterior mostró que las municiones de proximidad sentaron las bases de la guerra electrónica actual. La habilidad de crear zonas de muerte programadas cambió para siempre las tácticas aéreas, dejando obsoletos los enfoques tradicionales de combate que se basaban en la puntería directa y en maniobras evasivas. Los principios que se desarrollaron para estas armas, como la miniaturización electrónica, los sensores de proximidad y la detonación programada, se convirtieron en los cimientos de sistemas de defensa que marcarían los conflictos de la Guerra Fría y más adelante. Las municiones de proximidad demostraron que la superioridad en la guerra moderna no se consigue únicamente con armas individuales más potentes, sino a través de la combinación de tecnología avanzada, una capacidad industrial considerable y un entrenamiento sistemático. La ventaja clave de Estados Unidos no estaba en un único sistema de armamento, sino en su habilidad para unir la innovación científica, la producción industrial y la aplicación táctica de forma coordinada y sostenible. Los jefes militares alemanes, que habían esquivado las armas de juguete de los estadounidenses al comienzo del conflicto, acabaron admitiendo que habían menospreciado de manera crucial la esencia de la guerra industrial contemporánea.